del Grupo Parlamentario de Arena. Marlene Funes en sustitución del diputado propietario Javier Antonio Valdés Castillo, mediante la correspondiente nota del coordinador del Grupo Parlamentario del FMLN, Wilfredo Guevara Díaz, en sustitución del diputado propietario Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, mediante la correspondiente nota del coordinador del Grupo Parlamentario de Gana. Ramiro García en sustitución del diputado propietario Manuel Rigoberto Soto Lazo, mediante la correspondiente nota del coordinador del Grupo Parlamentario de Gana y Raúl Beltrán Bonilla. Asimismo presentes los diputados suplentes Heriberto Escobar y Claudia Zamora. Primero se estableció el respectivo con los diputados antes mencionados. Segundo, se sometió a consideración la agenda propuesta, la cual fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes. Tercero, se le dio lectura al acta número 74 de fecha 3 de marzo del presente año, la cual fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes. Cuarto, en cuanto a la correspondencia, se decidió darla por recibida. Quinto, se hace constar que a partir de las 9:15 horas en adelante, la Comisión en Pleno recibió en su seno representantes de la Fiscalía General de la República y a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 1, licenciados Néstor Guzmán, jefe de la Unidad de Investigación Financiera, Mónica Mendoza, jefa de la Oficina UNOC, Loida Robles, coordinadora del Programa de Transparencia y Anticorrupción de la Fundación para la Aplicación del Derecho FESPAD, Mónica Pamela Ayala de Paz Díaz, Mauro Adán Ortega Ayala, José Vaquerano Mendoza, José Alexander Ortiz, Albina Mangandí de Perdomo y Herbert Serafín, con quienes se continuó con la discusión y análisis del anteproyecto de ley especial para la prevención, control y sanción del lavado de activos, contenido en los expedientes número 496-10-2018-1 y 1339-10-2019-1. Como resultado de la presente reunión se tomaron las siguientes resoluciones. Acuerdo único respecto a la continuación con el estudio y discusión del expediente número 1349-10-2019-1, el que contiene iniciativa de diputados del PCN. En el sentido se reformen los artículos 9, 22, 60, 68, 69, 87, 107, 108, 114 y 120 de la Ley Penitenciaria. Se decidió emitir dictamen favorable a fin de que sea sometido a conocimiento y consideración del Honorable Pleno Legislativo el próximo jueves 12 del corriente mes y año para su respectiva aprobación. Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente sesión a las 12 horas con 15 minutos de este mismo día que firmamos todos. Así leí del acta número 75, presidente. Bien. ¿Alguna observación o modificación al acta? Si no la hay, antes de pasar a lo que quiero se ha propuesto en la agenda, que es revisar el listado de expedientes que tenemos y que prioricemos qué es lo que en este momento que estamos viviendo podríamos ver. Y digo podríamos porque, por ejemplo, aquí hay expedientes de ley orgánica, de ley de la carrera, pero todo eso tenemos que hacerlo con los titulares de seguridad pública. No podemos descuidarlos ahorita de lo que está pasando para venir una cosa que puede esperar. Y así hay muchos expedientes que están en el mismo sentido. Pero antes de eso, quería hacer la siguiente propuesta, para hacer la junta directiva. Como miran ustedes aquí, no podemos respetar el distanciamiento. No obstante, que hemos quitado las sillas para los asesores y no hemos quedado solamente diputados, ¿eh? Pero no podemos, el local no da para respetar, como se llama, las medidas que por la pandemia se han dado. Y aprovechando la tecnología, yo le decía en comisión política, pero quiero tener la aprobación de ustedes, hay muchos programas. Yo lo que he experimentado es un programa que se llama Zoom, para poder hacer las reuniones virtuales. Vaya, por ejemplo, hay muchos que vienen de afuera, el doctor Candray de Usulután, Javier que viene de Sonsonate y otras personas así, o inclusive, hoy que ya vieron ustedes que se ha incrementado el número de contagiados locales. ¿Ah? Y bueno, y solo salen 25 o primero Dios, que es la palabra correcta,
que han salido 25 y ojalá que no aumenten, porque el número de pruebas que se ha hecho son a un grupo limitado. Eso no quiere decir que andan circulando gentes asintomáticos que como no se les ha hecho la prueba, pues no han dado positivo. O sea que anda rondando. Vemos también, como no se aprobaron el régimen de excepción que pidió el Ejecutivo, hoy que salimos a las calles, ustedes miran que la gente que comenzó a caminar sin ningún temor, como que no hubiera ninguna restricción, ¿eh? Eso también incrementa el peligro de que esto pueda proliferar. Regresando al tema, entonces yo quiero proponerles que si ustedes están de acuerdo, todo aquel que no pueda venir y que no se le tome como inasistencia, que le podamos proponer a Junta Directiva, como ya lo hice en Comisión Política, que podamos hacer las reuniones por medio por medio de videoconferencia. Ya algunas instituciones lo están haciendo. Quisiera escuchar la aprobación de cada uno de los grupos parlamentarios. No sé qué dice el grupo parlamentario de Arena, mi general. Yo creo que las circunstancias lo meritan. ¿Cómo no, mira? Primero, el incremento de los contagios locales es un poquito mayor, todavía no se siente que haya ni estabilizado ni mucho menos bajado. Yo sí creo que se debería de poder hacer un pequeño ejercicio de ensayo a ver cómo resulta y de ahí nos dejamos ir. Yo no le veo mayor dificultad, el trabajo no se interrumpiría, se facilitaría, más que todo los que vienen de afuera, pues que tienen una cantidad de problemas con un ensayo y corrigiendo los errores, creo que bien podríamos caminar de esa manera. Bueno, gracias. Bueno, presidente, buenos días. Nosotros, es un tema que estamos discutiendo. Hay una situación que planteaban dentro de la fracción de este mecanismo, que cuando sean temas complejos, delicados, cómo vamos a hacer con la invitación de los funcionarios cuando sea necesario, cuando recibamos visitas, o sea, ciertos aspectos en los cuales se está discutiendo, y en el caso de mi fracción van a llevar, creo, postura a la junta directiva del tema. Bien. Pero como persona, ¿qué piensa usted? Yo creo que es una medida que nosotros debemos tomar en cuenta, analizar y discutir por la situación que estamos viviendo. Yo creo que el virus ha venido para largo, o sea, no lo vamos a tener, que se va a terminar el tiempo, el virus se va a ir, se va a morir, y son situaciones en las cuales debemos de valorarla, y si están todos estos mecanismos, yo pienso que si lo regulamos a través de una normativa específica dentro de la Asamblea, qué aspectos vamos a poder discutir y qué aspectos son necesarias la presencial, podríamos llevar a cabo el tema. Mientras tanto, en temas complejos y delicados creo que debemos de estar acá, tal y como lo que está sucediendo ahorita de los homicidios. Bien, Galda. Gracias, presidente. Quizás nosotros haríamos la consulta necesaria y si nos podemos reunir en el pleno, pues llevaríamos la respuesta. Gracias. Bueno, en el lapso de este día por la mañana, yo tengo sus correos, tengo la forma como contactarnos con ustedes para que hagamos los ensayos, y así poderle decir a la Junta Directiva, y lo estamos haciendo de esta forma, porque como le decía, estamos reuniendo. Si a mí como presidente me han dicho convoco o no convoco la Comisión de Seguridad, yo he dicho que no, porque como dije, todo está aquí, de que vengan los titulares a ver la ley orgánica, la ley de la carrera, etcétera, y cómo los vamos a descuidar en este momento que si esto no es urgente, ¿no? Entonces, yo no hubiera convocado la comisión, pero como hay que obedecer las convocatorias, por eso es que estamos aquí. Así que, si quiere, podemos medio hacer un ensayo ahorita para que ustedes vean más o menos cómo es y puedan llevar esta idea
ya más práctica a sus fracciones. Le acabo de mandar un correo, Rodrigo Podía. Hola, ¿cómo está? 1 metro. Te va a quedar de Rodrigo. Pues sí, 1 metro. Y otra cosa también, quiero decirles también que la mecánica va a ser la siguiente. Todos los martes que se convoque la Comisión de Seguridad, yo sí voy a estar aquí, ¿no? Con aquellos que como que quieran venir, ¿no? Pero al autorizar la Junta Directiva, quiere decir de que Javier no necesita movilizarse de Sonsonate para acá, porque vamos a estar proyectando todo lo que están, porque este programa permite de que salga el video de la persona que está conectada. Entonces, ahí vamos a ver quiénes estamos haciendo quórum, y el día de la plenaria firman ¿cómo se llama? La asistencia. ¿Cómo se llama? La asistencia. La asistencia, porque eso va, inclusive la comisión queda grabada, ¿no? Queda grabada en el mismo computadora. Todo eso da la facilidad. Bien, Rodrigo, le digo Sería entonces a su correo. No lo encuentro. pero no me han pedido. Vamos a ver. Tengo Zoom. No hemos llegado a puntos varios. Vamos a ver. ¿Punto par alguna cosa, mira? No, que estábamos hablando. Sí, presidente. Entonces, para concluir el punto 4, revisen los Revisamos. expedientes y vía también correo me mandan a mí qué interés hay por cada fracción, de que veamos con urgencia. Eso sí, repito, no estemos pensando en invitar a nadie, ¿verdad? Porque no hay que descuidarlos de lo que está pasando. Y aquí, con lo que yo revisé, no hay nada urgente como para poderlo llamar. Bueno, gracias, presidente. Bueno, colegas, diputada y diputadas, porque hay más. Acabamos de tener durante este fin de semana y específicamente desde el día viernes una situación bastante anómala en lo que se había percibido y tenido, según la información oficial, sobre los homicidios, y se ha aumentado descomunalmente, ¿verdad? Esta situación durante este fin de semana. En primer lugar, lo que yo estoy diciendo y mi afirmación recae en información que he tenido a la mano de medios, llamémoslos si quieren ustedes, no institucionales. No sé si alguien de aquí de la Asamblea, colegas diputados, diputadas, ustedes tienen información oficial de lo que ha sucedido el fin de semana. Yo creo que no podemos estar en una situación de que yo te doy la información a través de tweets cuando la situación ha estado favorable, cuando se ha tenido cero, como por ejemplo, que es muy bueno, ¿verdad? Que son esfuerzos que se hacen desde el tema institucional hasta el tema que todas las órganos del gobierno colaboran, perfecto, pero cuando la situación no es favorable, no se da la información. O sea, yo sigo esperando la información oficial de lo que ha sucedido el fin de semana. Si hay algún tuit de alguna institución, de la policía, del ministerio o desde el órgano ejecutivo, pues no he tenido la oportunidad de verlo. Así que yo quisiera que esta comisión, a través del presidente, ya una vez se dijo, hoy que nos reactivemos en este sentido, sin necesidad de que nos veamos personalmente con los titulares de las instituciones, pero que a través de un medio de comunicación pidamos semanalmente las estadísticas nuevamente de lo que está ocurriendo. Como les digo, es bueno, ¿verdad? Y tenemos que celebrar cuando tenemos 0 homicidios y estamos avanzando en nuestra seguridad, pero también necesitamos revisar qué es lo que ha sucedido con esto último y este fin de semana. Por lo que yo diría, presidente y colegas, que pudiésemos tener la información
una información en bruto, o sea que no se haya pasado por la interrelación de las diferentes instituciones. Es decir, tener información de medicina legal, tener información de la Fiscalía General de la República y tener información de la Policía Nacional Civil. Así nosotros vamos a tener, y nosotros, ¿verdad?, que es nuestra función, vamos a poder verificar cómo está la situación, porque es grave lo que ha sucedido. Estamos en una situación de crisis, una situación de emergencia sanitaria en nuestro país, que es a nivel mundial, y no podemos en esta situación vernos acorralados por un tema de seguridad pública, ¿verdad? Y tenemos que nosotros, en nuestro caso, revisar, investigar por qué se ha dado, cuál es la intención, qué es lo que se quiere, ¿verdad? Y sobre todo, pues, en mi caso, yo sí pedir información. Yo la información debemos de tenerla, sea buena o sea mala, me convenga, no me convenga, ¿verdad? Independientemente de los manejos que se hagan de esta, pero debemos de tener la información fidedigna de lo que está sucediendo en nuestro país. Y en el caso de los homicidios, que este fin de semana ha estado en una situación bien compleja, y en el caso de nosotros, para poder tomar, ¿verdad?, algunas medidas, poder colaborar, y por qué no decirlo, poder colaborar, ¿verdad?, con los instrumentos legales correspondientes, legislar, colaborar con el órgano ejecutivo para que esto no pase, para que esto disminuya, porque quienes nos vemos afectados somos todos los salvadoreños y salvadoreñas. Así que yo quisiera plantear esto, que a través del presidente lo veo bien, y que nos puedan transmitir a través del técnico, nos puedan dar la información, presidente, sobre cómo están estos casos, la información oficial, porque no se vale que cuando la situación es favorable, sí hay tweet y todo el mundo lo dice, pero cuando no es favorable no sabemos nada y no tenemos la información correspondiente. Gracias, presidente. Bueno, adicionalmente a lo que plantea el señor diputado, a mí lo que me preocupa realmente como comisión es que funcionarios de gobierno le coloquen adjetivos calificativos a una situación de una manera tendenciosa y más que todo irresponsable. Cuando el director de centros penales está haciendo la salida o el confinamiento de los reos, él habla que lo mismo de la vez pasada, que hay indicios de participación política, y lo mismo dijo el secretario jurídico de la presidencia. No podemos estar jugando de una manera tan temeraria. Yo creo que como comisión deberíamos de tratar de hacer algo realmente. No creo. Para mí, si hay alguien, político, curas o lo que sea, que están involucrados en esto, que lo lleven a la fiscalía, hombre. Pero este factor de estos dos funcionarios me preocupa cuando hablan de factores políticos. La subida de los homicidios, y estamos en investigación, tenemos indicios de que hay políticos o partidos involucrados en esta situación. Ahí no han dicho nombres, por supuesto que no lo han hecho, pero no es correcto que quieran, desde mi punto de vista, quieran cubrir un hecho con otra situación, desviando una situación, y si no es por desvío, me preocupa en la condición que ponen al sistema de partidos y a los políticos propiamente tal. Puede haber hasta muertos, puede haber de los políticos. Aquí no es de uno o de otro lado, o colores. Cualquiera puede ser víctima de un ataque, de un improperio y hasta de la pérdida de la vida realmente por unas declaraciones irresponsables. Y yo sí quisiera que realmente escucharan los otros colegas de la comisión para que un problema tan delicado lo podamos estar tratando
de una manera tan superficial. Gracias, presidente. Bien, escuchado, compañeros, cuando existen ese tipo de situaciones, ¿m? La forma seria de tratarlo es a través de la Fiscalía. Por lo tanto, si la Fiscalía no tiene nada, es que no hay nada, ¿m? ¿Cierto? Pidamos un informe a la Fiscalía acerca de esto. ¿Les parece, compañero? Pidamos informe a la Fiscalía, que no nos digan fulano de tal y tal cosa, pero qué conocimiento hay en realidad de esto que se está diciendo. Sí, diputado Rodrigo Ávila. Mire, colegas, a mí siempre uno de los temas que hemos hasta la saciedad manifestado es que el verdadero control territorial se da cuando se extraen del territorio los grupos organizados criminales. Si no, ahí queda la fuerza potencial de generar violencia. No obstante, la violencia se pueda disminuir de manera voluntaria, pero la fuerza potencial, la capacidad de soltar y de generar esta violencia, ahí está. Y eso es lo que hemos visto. Eso es lo que hemos visto. Todo esto lo que devela es verdaderamente el nivel de capacidad criminal que tienen estos grupos. Y tristemente ha habido, y ese es uno de los elementos más claros que describe la mediocridad, no puedo con esta máscara, es difícil hablar. Que le filtre las palabras, ¿verdad? Sí. Los mediocres y los incapaces, lo más fácil que pueden hacer es echarle la culpa a otro. Así de claro. Y al igual que aquel repunte que hubo, un grupo de funcionarios y personas hablando el mismo son, echándole la culpa a otros sectores. Y yo invitaría a que si alguien, otra vez, porque está el mismo rollo de la vez pasada, ya echando la culpa, que sectores políticos que patrocinan. Yo más bien creo que quien ha patrocinado las pandillas son otros, y a veces por ausencia de esos patrocinios es que generan estas condiciones de respuesta. Triste, o sea. Y yo sí quisiera que esto lo tratemos, si lo tratamos, ¿verdad?, con la seriedad del caso. Que se pidan los informes respectivos, si acaso es necesario, pero yo lo más importante que creo es que hay una serie de, y lo voy a volver a decir, uno de los problemas más graves de la criminalidad organizada es que la criminalidad organizada está suelta y como tienen la capacidad precisamente organizativa, quedan a sus anchas para hacer cualquier tipo de acciones criminales como las que hemos visto, que a todas luces es una situación deliberada. No ha sido expresiones de violencia social por el encierro, no, acciones deliberadas. Y para eso precisamente uno de los elementos, uno de tantos elementos que tiene el proyecto de registro de grupos criminales organizados y pandillas es precisamente para identificar a estas personas que pueden generar estos brotes de violencia y darles el tratamiento adecuado desde una política pública coherente que busque a mediano y a largo plazo erradicar a estos grupos. Y para eso hay proyectos ahí. Para eso hay proyectos que sería bueno e interesante poder compartir de manera seria, de manera técnica, con el gobierno, con las autoridades de seguridad, sin que esto se convierta en un dime de que te diré que parece juego de niños. Ya empiezan ahí a hacer acusaciones.
y triste que sean funcionarios públicos del primer orden que están haciendo eso. Nada más. Sí, Marlene. Alcánzale, Marlene, por favor. Buenos días a todos y a todas. Diga su nombre, por favor. Para el capitán, mi nombre es Marlene. Sí, Como estamos en seguridad pública, tiene que decir un saludo a las señoras policías y a los señores policíos. sí, por la cuestión de género. Mire, primero expresar mi preocupación como ciudadana de este país por lo que está pasando, no solo por COVID-19, sino por la cuestión de la inseguridad que ha demostrado en 3 días asesinar a más personas que cualquier pandemia en nuestro país. Creo de manera muy personal, esta no es la posición de mi partido porque no puedo ser irresponsable y vincular a todo mi partido, sino que lo digo de manera personal. No es correcto que incluso diputados de esta asamblea, en aras de ganar 5 minutos de fama, hagan declaraciones irresponsables que pueden llegar incluso a poner en riesgo vida no de un diputado, sino de familiares de diputados. No todos tienen el privilegio de vivir en zonas residenciales con seguridad privada. Muchos vienen de lugares vulnerables. Entonces hay empleados de esta asamblea que vienen de lugares también muy vulnerables y que estas declaraciones irresponsables pueden poner en peligro a las familias de diputados o políticos. Y quizás esto se escuche mal, pero no es correcto que cuando algo sale mal culpemos a otros. Yo creo que la responsabilidad debe ser compartida, no como partidos políticos ni como gobierno, sino que como sociedad. Y si esta comisión va a abordar el tema, debería de ser abordado de manera integral. Cuando no existe un plan, oiga bien, estamos a merced de los criminales. Cuando no exista un plan, aquí no sabemos, y lo dije cuando empezó la reducción de homicidios, y muchos lo dijeron, es raro que si el plan control territorial estaba en 22 municipios, que hasta hoy, por lo menos yo personalmente, no puedo ser irresponsable, yo no conozco esos 22 municipios, pero en todo el país es como un efecto cascada, ¿verdad? Bajaba en un lugar y bajaba a nivel nacional. Y lo mismo está pasando hoy. El repunte, si ustedes se fijan, por lo menos lo que dicen los medios no oficiales, es que prácticamente en todo el territorio ha dado 1 o 2 muertos por violencia. Entonces, algo está pasando. Pero si nosotros queremos abordar este tema sin conocimiento, sin saber cuál es el plan, si el plan existe o no existe, porque lo que se presenta en la Comisión de Hacienda son prácticamente órdenes de compra, pero un plan estructural no tenemos. Eso significa, y digo, quiero ser muy responsable y no vincular a mi fracción porque lo quiero hacer de manera personal, como ciudadana, más que como diputada, como ciudadana, porque también soy ciudadana de este país. Me preocupa estar a merced de los grupos criminales y que ellos decidan cuándo aumentar homicidios y cuándo disminuir homicidios, como una medida de presión. ¿A qué? A saber. Pero más me preocupa todavía, como ciudadana de este país, más me preocupa todavía que los que están en las tomas de decisiones sean irresponsables al momento de emitir opinión. Eso es grave. Aquí se está jugando con la vida de los salvadoreños y las salvadoreñas. Hace 2 días a mi municipio llegaron a asesinar a una persona sin ningún móvil, solo porque sí. Eso es grave para mí, y lo digo como ciudadana. Escuchar a diputados de esta Asamblea Legislativa en sus cuentas de Twitter decir que hay partidos políticos involucrados, eso es peligroso, y no por el sistema de partidos políticos, sino por la gravedad de lo que esto significa. Y peor aún,
escuchar a funcionarios de gobierno que de manera irresponsable, porque yo no le puedo llamar de otra manera, eso es irresponsabilidad, achacar a un grupo o a otro grupo político, que somos parte de esta sociedad también, no estamos aislados, somos parte de esta sociedad, y que también somos potenciales víctimas, porque por lo menos mi persona no utiliza los PPIs, no los utilizo. Allá. Entonces, yo como ciudadana y que tengo el espacio para decirlo aquí, debo de decirlo. Aquí hay un diputado en esta asamblea que de manera irresponsable hace ese tipo de declaraciones a través de Twitter y él sí utiliza todos los PPIs y él sí anda bien, con toda la seguridad. Hay funcionarios de gobierno que dan esas declaraciones y andan con equipos de seguridad. Pero habemos salvadoreños que no tenemos esa capacidad. Entonces, a mí particularmente, no tomen esto que viene de una diputada, tomen lo que viene de una ciudadana que día a día vive la realidad. Si se va a abordar este tema, que sea de manera seria y que se llamen a todas las instituciones que tienen que ver con el tema de la criminalidad en el país. Aquí se debe de armar un equipo interinstitucional que permita funcionar Asamblea Legislativa, Derechos Humanos, Fiscalía General de la República, para que esto avance, y también instituciones del gobierno. Si bien es cierto, nuestro país tiene una pandemia que es a nivel mundial, esto no es solo aquí, esto es a nivel mundial, pero el problema de la delincuencia en el país tiene años de existir y nos demuestra que cuando quiere, en un día, asesinan o 24 salvadoreños pierden la vida en un solo día, es decir, un salvadoreño por hora. Eso es preocupante. Y se lo digo, insisto, no quiero vincular a mi fracción, lo digo como ciudadana, como salvadoreña de este país, que está cansada de escuchar a los que están en el poder decir, si las cosas salen bien es porque yo soy el bueno, pero si las cosas salen mal es que otro tiene la culpa. Propondría, si ustedes aceptan, honorables diputados y diputadas, que si se va a abordar este tema, sea de manera seria y que le demos continuidad. Que si no existe ese plan, que todos lo elaboremos como salvadoreños y salvadoreñas y que avancemos, porque no es posible estar a merced de los grupos criminales, porque ellos son los dueños del termómetro. Ellos deciden cuándo hay homicidios y cuándo no. Si bien es cierto, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública está jugando una labor muy importante para el control de la pandemia, pero tampoco se pueden descuidar otras áreas que también son vitales, porque son vidas las que se están perdiendo. Para la pandemia necesitamos más médicos, más especialistas, necesitamos infectólogos, eso necesitamos. Y para la seguridad, especialistas en el tema. Así es que esa es la petición que yo quisiera hacerles como ciudadana salvadoreña. Muchas gracias. Bien, yo acabo de proponer que pidamos informe a la Fiscalía, porque si no hay nada en la Fiscalía es porque no existe nada, mi general. Sí, yo escuchando a la diputada, yo sugeriría que también se mandara una recomendación de parte de la comisión a la Junta Directiva que tome las medidas para que cualquiera de nosotros que dé una expresión como las que ha firmado la diputada, bueno, que dé una respuesta ante la Junta Directiva o ante la Comisión Política, y si tienen alguna prueba o algo. Y ante la Fiscalía. ¿Mande? Y ante la Fiscalía también. Sí, porque el problema... Una declaración tiene conocimiento. Por eso les digo, entonces yo lo que quisiera ver los dos estadios, tanto en la Comisión Política o en la Junta Directiva, como a la Fiscalía General de la República, como comisión, porque realmente tenemos una responsabilidad sobre esta situación como comisión, y yo creo que sería necesaria, presidente, solamente. Mi general, hágame el favor de redactarla, que redacte mi general la nota para Junta Directiva, la voy a firmar yo. Diputado Raúl Beltrán y después diputado... Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, compañeros de la comisión. Yo creo que no ignoramos que el Estado de Derecho en el país se va perdiendo de manera acelerada. Ignorar eso es simplemente
quedarse escondido detrás de la puerta para enfrentar el tiempo, que siempre da la razón al final del camino. Aquí en esta comisión lo vivimos, lo pasamos en el caso del señor secretario o director del tejido social. ¿En qué terminó la resolución? Os pregunto, en la fiscalía terminó en nada, absolutamente en nada, y fueron acusaciones graves y delicadas. Hoy volvemos al mismo escenario. ¿Cuál va a ser la conclusión? Igual, nada. Es que debemos de ir entendiendo realmente cuál es el camino por donde vamos transitando, unos por voluntad, otros por negligencia y otros por indiferencia. Esta semana fue trasladado a Usulután degradado y con menor salario un oficial de la policía que capturó a un delincuente que aparecía con un M16 diciendo que tenía 60 elementos listos para salir a la calle. Pero hay otro orate que apareció con una pistolita diciendo estamos a la orden para ir a matar. Es decir, esos son los escenarios que tiene el país. Y como Asamblea Legislativa, ¿qué se hace? Nada. Los partidos mayoritarios son blancos permanentes y sistemáticos de ataque. ¿Qué hacen los partidos mayoritarios? Nada. Es decir, toda esta merienda, todo este escenario que tenemos en El Salvador es parte mismo de la escalada que viene sufriendo la partidocracia. Ahora, el tema de los delincuentes, como decía la compañera diputada del FMLN, mire, muchos somos testigos involuntarios o conocemos de primera voz, como por ejemplo el día viernes por la tarde un joven emprendedor que salía de Tacachico a 150 metros del retón policial, que está ahí con la campaña de sanitización, con los delegados de la alcaldía, dos delincuentes que iban en una moto, dan vuelta, lo siguen y lo acribían a tiros. Es decir, muerte selectiva, aquí viene y a lo mejor andaban bautizando a algún delincuente. Todo lo que usted dice es una acción real. Esta asamblea ha tenido la característica, en medida de buen gobierno, y yo debo decirlo en lo personal, me alegra, en el plan de control territorial se han aprobado todos los fondos requeridos para el funcionamiento. Es decir, se tiene que pedir una efectividad, una eficiencia y una eficacia del sistema. ¿Cómo lo vamos a tener? ¿Quién nos lo va a entregar? Porque se trata no de pelear contra un partido, contra un gobierno o que entre nosotros nos peleemos, sino se trata de la garantía ciudadana, de la seguridad ciudadana, que no es un mandato y no es una súplica, es una disposición constitucional, partiendo de ese principio. Entonces, digo yo, realmente sí me da sentimiento y pena ajena. Por ejemplo, ver que en lugar de ponernos firmes los 84 diputados, muchos salimos en estampida el jueves por la noche, ¿verdad? Si fue cuestión de 2 minutos para evacuar, yo creo que nunca se había evacuado tan rápido la asamblea como esa noche. Es decir, entonces, ¿en qué estamos? ¿Vamos a enfrentar y a confrontar o vamos simplemente a ponernos firmes y seguros, transparentes y puros en el sentido de no contagiarnos ideológicamente, pero enfrentar la realidad de los hechos de manera sensata, prudente e inteligente? Gracias, señor presidente. ¿Estaría de acuerdo entonces la nota Junta Directiva y la Fiscalía, diputado Beltrán? Totalmente de acuerdo, presidente. Diputado Ruiz. Gracias, señor presidente. Un saludo a las y los colegas diputados, lo mismo que al pueblo salvadoreño que nos da seguimiento por los medios de comunicación. Primero, se ha sostenido en el país que aquí realmente por fin hay un control territorial. Eso se ha sostenido. Y el problema es que aquí cada quien puede decir lo que quiera, aseverar lo que quiera, pero no demostrar nada. Realmente ha habido control territorial, es decir, han desaparecido las estructuras criminales en las comunidades. Realmente eso ha ocurrido. Es decir, ya no hay postas o postes, como les dicen hoy, de la delincuencia. O lo sigue habiendo.
Es decir, en la realidad, allá en las comunidades, ¿siguen funcionando las maras, sí o no? Si siguen funcionando, no hay control territorial. Entonces, son de las cosas que se deben... Por eso es correcto que se plantee la necesidad de una integración de el conjunto de la sociedad y particularmente de sus instituciones para que se abra una verdadera lucha contra eso. Es decir, si se necesita que la Asamblea legisle para garantizar que eso no ocurra, entonces hay que hacer la legislación en esa dirección. Es decir, que se va a hacer con el que está en función de poste, como le dicen, que en otro momento diría postas, o sea, gente vigilante, ¿verdad? Pero aquí no le dicen postas, sino que poste, ¿verdad? Y eso, si uno se acerca a una comunidad donde no lo conocen, 2 o 3 minutos después ya tiene seguimiento. Entonces no es cierto que hay control territorial. Pero también se ha dicho y se dice que aquí no se ha recibido ni un centavo para el apoyo a la lucha contra la delincuencia. Y ya se sostuvo eso en las redes. Y entonces uno pregunta, y yo le pregunto a los integrantes de esta comisión, ¿y esta asamblea ha aprobado recursos para dotar a los organismos correspondientes como la PNC, la Fuerza Armada, incluso los custodios de los centros penales? ¿Se han aprobado recursos para apoyar la lucha contra la delincuencia? ¿Sí o no? Podemos hacer un registro de eso, de lo que está, y entonces ¿por qué un funcionario sale diciendo que no se le ha aprobado ni un centavo? ¿Cómo es eso? Y entonces los funcionarios tenemos una investidura particular para decir cualquier necedad y en cualquier lugar. Por supuesto que últimamente no han pedido para seguridad. Últimamente, ¿para qué es que han pedido? Han pedido para la lucha contra el COVID-19. Pero, ¿y se han aprobado recursos para eso? Sí. Y no muy pocos recursos, suficientes recursos. Pero en los últimos días ha habido solicitud específica, pero como lo decía el diputado general Vargas, ¿y han aprobado recursos? Ajá. ¿Y cuáles son los resultados? Porque en determinado momento se dice, sí tenemos control, pero de repente no tenemos control. Y entonces uno no entiende. No entiende cómo es que están las cosas aquí. Y entonces no se pide, no se ha estado siendo exigente en el sentido, aquí se vienen y se aprueban los recursos para lo que corresponde legislar, en esa dirección se hace. Sí, pero ¿y los resultados? ¿Quién los vigila? ¿A quién se le rinde cuenta? Es decir, porque a alguien se le entrega un presupuesto, ¿para qué es? Para que resuelva problemas. Pero, y el presupuesto se lo gasta, y los problemas siguen ahí, ¿cómo se entiende? Entonces, estas cosas, como entiendo que lo dijo la compañera diputada, aquí se necesita estructurar un órgano de país que integre a las diversas instituciones y sectores. Instituciones y sectores, porque no basta con que estén los órganos oficiales, órganos de Estado. Está la sociedad también en su conjunto, que si no se integra, no es cierto, porque este es un problema de orden social. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? La delincuencia extorsiona, pone la renta. ¿A quién le pone la renta? ¿Se lo pone a la asamblea?
¿Se lo pone a la PNC? ¿A quién se lo pone? No, se lo pone al ciudadano que está allá afuera. Incluso hoy se lo ponen hasta las grandes empresas, porque si entran los, ¿cómo se llama? Los transportes a dejar mercadería, de allí no salen bien si no dejan algo. Y entonces uno dice, si eso es así, entonces se podrá meter control mientras alguien no diga con claridad, no hombre, miren, nos está pasando esto y esto en tal parte. Entonces, si no resolvemos eso, pero para eso se necesita integrar un órgano donde, por supuesto, la PNC tendrá su función, la Fiscalía tendrá la suya, por supuesto que el órgano, el Ministerio de Seguridad tendrá su función, cada quien tendrá su función, pero además también la sociedad estructurada por sectores podrá tener esa actividad, esa contribución, y la Asamblea, por supuesto, estará construyendo resoluciones, decretos o leyes que realmente contribuyan a que eso se vaya minimizando. Pero si no se hace eso, y además sigue esto de que viene el problema, entonces busco a quién culpar. Porque yo, no, como no tengo la respuesta para resolver el problema, entonces señalo a otro. Que eso es a lo que hizo referencia el diputado Ávila. Entonces esas cosas no tampoco pueden pasar así nomás. Y tener órganos de Estado que frente a eso se hacen de oídos sordos y de ojos ciegos. Es decir, ¿cuál es el papel de la Fiscalía frente a esas cosas? Cuando un funcionario hace una aseveración de ese tipo, ¿por qué no la Fiscalía lo llama y le dice, venga para acá? Usted dijo esto y esto, ¿sobre qué base? Es decir, eso es para un Estado de Derecho, porque si no, aquí le vamos a mandar a pedir un informe a la Fiscalía. Sí, pero es que la Fiscalía no solo está para informar, y es correcto pedirle el informe, pero no está solo para informar, ella está para perseguir el delito, para garantizarle la seguridad jurídica a la sociedad. Pero mientras no haga ese papel, entonces ¿cómo quedamos? Es decir, yo creo que nosotros debemos de plantear este tipo de discusiones y elevar también estos puntos de vista a la Junta Directiva de la Asamblea, para que abra un espacio de estos donde la Asamblea en su conjunto haga planteamientos al país, que no lo hace una fracción en particular, sino que lo hace la institución. Llama al país a un esfuerzo de realmente de superación de este fenómeno, que ya no es un fenómeno que puede decirse que trae 1 o 2 años. ¿Cuántos años trae el problema de la seguridad en este país? Entonces, si no hacemos esto, si no actuamos de esa manera, mentira que vamos a contribuir, porque aquí podremos seguir aprobando recursos. Y la pregunta es, ¿y cuándo van a dar resultados los recursos? Así es que por eso creo que las distintas voces que se han escuchado están apuntando en la misma dirección. Entonces, caminemos en firme y propongamos eso como comisión para que sea la institución Asamblea la que fije las posiciones pertinentes. Gracias. Diputado Wilfredo Dar. Gracias, presidente. Buenos días, colegas diputados y diputadas. La verdad es preocupante lo que está pasando en el país, ¿verdad? Estos terroristas asesinar a mujeres embarazadas, a niños de 12 años, es lamentable. Y la verdad que se repudia todo eso. Pero yo creo que como Comisión de Seguridad Pública, como diputados, debemos de armonizar y llevar acuerdos al Pleno Legislativo.
buscar la forma como podemos combatir lo que está pasando, porque aquí ya no es solo los homicidios, no solo son las maras, tenemos una pandemia a nivel mundial. El gobierno yo creo que ha hecho mucho, está tratando de evitar de que no hayan muertes en nuestro país. La Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada, haciendo extra esfuerzos para evitar que nuestros ciudadanos, nuestros salvadoreños, se contagien. Y ahora ya llevamos más de 345 casos ya contagiados, 228 locales. Estos grupos criminales lo que quieren hacer es desestabilizar el gobierno. Yo creería que como diputados de esta Asamblea Legislativa le demos un mensaje al pueblo salvadoreño. ¿Por qué cuando hubo estado de excepción no hubieron homicidios? ¿Por qué al nomás se levanta el estado de excepción comienzan a matar a estos terroristas? Armonicemos y pongámonos de acuerdo, aprobemos el estado de excepción. Nos ayudaría, 1, combatir la pandemia, 2, y combatir a estos terroristas. Como grupo parlamentario de Gana, esa es nuestra propuesta. Yo sé que nadie quiere estado de excepción, pero esto nos ayudaría para combatir a estos terroristas. Así que, colegas diputados, yo sé que en esta comisión se ha hecho mucho esfuerzo, pero más esfuerzo ha hecho el presidente de la República, Nayib Bukele. Si no estuviera la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada en carreteras, poniendo controles para poder medir y poder evitar el contagio del COVID-19, ha dejado otros lugares desprotegidos, y ahí donde se han aprovechado estos terroristas en cometer sus delitos. Pero sí, colegas diputados, reflexionemos y aprobemos el estado de excepción, y eso nos va a ayudar para pegarle a estos grupos criminales. Muchas gracias, presidente. Bien, ya tomamos nota. Mi general, a la redacción, la voy a firmar yo para Junta Directiva, y lleven este mecanismo a los grupos parlamentarios. Si aceptan, yo también voy a, si me autorizan, mandar una nota a Junta Directiva, que después de haber escuchado los grupos parlamentarios, que nos autoricen a usar este sistema de ¿cómo se llama?, videoconferencia. Repito, el que quiera venir, que venga, ¿no? Pero aquí lo que tenga la opción. Es que tenga la opción, ¿no? Usted vendría, ¿Ok? Usted vendría siempre. Yo vendría.